¿Me llegan a escuchar, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, Ya, correcto. Estamos bien. Bien, estamos bien. A ver, un momento. Bien, ya estamos muy bien. Voy a proyectar la clase ya para que tengan previsiones. A WhatsApp ha caído, ¿no? Las redes sociales han caído, jóvenes. ¿Ya? Bien. A ver, antes de empezar la clase, también lo voy a dejar aquí un comunicado verbalmente. El día de mañana, jóvenes estudiantes que avisaron a los padres, de nuestros amigos también, vamos a hacer una reunión ya de padre y familia. Entonces, muy probable va a ser plan de 7 de la noche, 7:30 de la noche. Ya voy a programar el horario bien para poder reunirme con sus padres para la parte académica. Ya, entonces, jóvenes, más o menos vayan adelantando a las mamás, a los papás, mañana tenemos reunión a partir de las 7 de la noche, ¿ya? Jóvenes, cualquier cosa me avisan, por favor. ¿Ya? Todos debemos asistir, los padres de familia, ¿ya? Yo le voy a enviar el enlace del Zoom, voy a enviar media hora antes, voy a enviar, ¿ya? Eso le dicen a tus padres. Jóvenes, muy bien. Vamos a hablar un poco nosotros de lengua y habla, ¿ya? Vamos a retomar esta parte del texto, lengua y habla. Y cuando nosotros hablamos lengua y habla, hablamos del plano del lenguaje, ¿no? Cuando el plano del lenguaje en sí, el lenguaje está construido por dos planos que son lengua y habla, ¿no? Saussure en el año 1965, en su producción en la página 50, lo establece, ¿no? Desde un principio estableció prácticamente la distinción entre lengua, ¿no? Y parolé. Entonces, el lenguaje tiene un lado individual y un lado social, que no se puede concebir el uno sin el otro, ¿no? Tienen que estar los dos. Entonces, lengua y habla son dos aspectos prácticamente diferentes, pero inseparables. Es decir, la realización de un plano requiere de la existencia del otro y viceversa, ¿no? Ambos. Así, por un lado, el habla es realización de la lengua y por otro lado, la lengua es condición del habla. ¿Quién lo establece así? También lo establece Kossorium en 1962. ¿Ya? ¿Y dónde lo habla en su texto, en su producción, en la página 42? ¿Ya? Entonces ya sabemos que lo primero que tiene que tener es lengua para que haya habla. No es lo primero. De qué forma se va a constituir y qué forma se va a desarrollar. Entonces, los planos del lenguaje están constituidos por dos partes, ya lengua y habla, así lo habla Saussure, ¿no? Muy bien. Entonces, esta parte desarrollamos cada característica que vamos a tener. Hablamos de lengua y hablamos de habla. No son iguales, son distintos. Entonces, cuando nosotros vamos a decir, en este caso, exclusivamente lengua. ¿Lengua qué cosa es lengua? A ver, ¿qué es lengua? Lengua viene a ser el sistema prácticamente de signos verbales, doblemente articulado y debidamente estructurado, que emplea prácticamente en este caso, que va a emplear una comunidad lingüística determinada, en su interrelación social y comunicación de todas las ideas. ¿Ya? Entonces, según Saussure,
Saussure en el año 1965, que dije en la página 51 de su producción, y preocupado prácticamente en precisar la diferencia entre lengua y habla. La lengua definió la lengua como un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adaptadas prácticamente por el cuerpo social para permitir el ejercicio, ¿no? El ejercicio de esa facultad en los individuos. Entonces, finalmente, en este caso sabemos que en la Tierra existen muchísimas lenguas, ¿no? Muchísimas lenguas. Estaremos en el español, el inglés, el guaraní, el francés, ¿no? El quechua, el aymara, el ahuajún, la xaninca, etcétera, etcétera. Variedades de lengua. Y en ello vamos a tener que ver lo siguiente. Y ahora, ¿qué vendría a ser habla? Eso es lengua. ¿Qué es habla? El habla exclusivamente es un fenómeno físico, ¿no? El habla es un fenómeno físico concreto que se realiza en la pronunciación por el medio de los órganos de fonación. Y nosotros ya conocemos los órganos de fonación. El individuo produce una cadena de sonidos. En este hecho personal, el hablante desarrolla un acto individual de voluntad y de inteligencia. Según Saussure nos expone, en este caso en el año 1965, página 57. Entonces, que elige los signos, en este caso, elige los signos verbales que necesite en un momento determinado en su afán de comunicarse con los semejantes. Por último, en este caso, ejemplificamos, por ejemplo, este concepto. Tanto el escritor, por ejemplo, Osvaldo Reynoso, como Nobel, Mario Vargas Llosa, manejan una lengua común, el español. Pero si los escuchamos, descubrimos prácticamente que cada uno tiene un modo de hablar. Luego tenemos un habla, la de Vargas Llosa y otra de Osvaldo Reynoso. Son distintos, ¿no? Entonces, a continuación vamos a desarrollar las características complementarias de los planos del lenguaje. En este caso, vamos a corroborar el carácter entre la independencia y reciprocidad que puede haber entre los dos planos dicotómicos que tenemos. Por ejemplo, cuando hablamos en lengua, hablamos de un código. En el código, en este caso, nos dice porque es un sistema de signos convencionales organizados en base a una serie de reglas acordadas, táctica y explícitamente por una comunidad lingüística, ¿no? Entonces, constituye un sistema de signos convencionales y debidamente articulado por una comunidad lingüística. ¿No? Muy bien, eso nos dice lo que hablamos del código. Ahora, pero paralelamente con ello, se desarrolla en el habla otra parte. ¿Y la otra parte cuál es? El uso del código. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, cuando hablamos el uso del código, porque es la realización concreta por parte de un individuo, del acto de la pronunciación, los signos ideales de materialización en la emisión de sonidos articulatorios. Entonces, ahí está la diferencia. El acto de la pronunciación, dice. Aquí no. En el código, dice, es un código, una serie de reglas acordadas que tenemos, ¿no? Eso en todos los casos. La lengua es casi fija y el habla variable. ¿Por qué la lengua casi fija? Porque exclusivamente hablamos, porque es el sistema de la lengua permanece, que cosa estable, por lo menos en el momento presente. Aunque desde el punto de vista histórico todas las lenguas cambian, pero más o menos casi fija que se puede dar, ¿no? ¿Correcto? ¿Y cuándo habla variable? ¿Por qué el habla es variable? Porque el habla difiere de cosa de persona.
en persona e incluso en la misma persona, según su edad, su interés y otras condiciones particulares en el momento que se, ¿no? Un momento dado, correcto. Eso, ¿no? Y teórica y práctica, mira. Es teórica en el lenguaje y práctica es el habla. Teórica, ¿por qué? Porque puede ser descrita y analizada en función a normas y principios planteadas por una comunidad lingüística. Teórica porque lo vamos a plantear mediante una norma, ¿no? Así, eso no se habla, eso no se dice, eso no, entonces está prohibido hablar de esta comunidad lingüística, ¿no? Y práctica, ¿por qué? Porque es una acción concreta y desarrolla en el momento en que un individuo transmite prácticamente su mensaje al otro. Es una relación efímera, ¿no? Es concreta, es una acción concreta que se va a concretizar, que se practica, ¿no? Que se escucha mediante el ruido. Uno viene a ser, exclusivamente la lengua viene a ser psíquica y el habla viene a ser psicofísica. No son iguales tampoco, no son iguales. Tener mucho cuidado en este caso. Psíquica en este caso, porque son signos virtuales, ¿no? Signos virtuales, en un momento, signos virtuales. Bien, entonces, en este caso decía psíquica, la lengua, y la habla es psicofísica. ¿Por qué los signos virtuales y la asociación, dice, de imágenes conceptuales e imágenes acústicas que tienen a su lado prácticamente en el cerebro? El asiento va a ser el cerebro. Además de aquí, se encodifica y descodifican los mensajes, ¿no? O sea, donde se forma la lengua es en el cerebro, ¿no? Y ahí vamos a decir el lineal, ¿no? En algunos casos el lineal también vamos a decir, ¿no? Porque ahí está. Y la psicofísica es ya porque el acto del habla implica un conjunto. Y este conjunto, y este conjunto de selecciones que un individuo hace de los elementos del sistema y la activación de los órganos del habla que permiten la emisión física. Entonces se activan las cuerdas vocales ahí, ¿no? Se activan las cuerdas vocales, correcto. Entonces eso vendría a ser, esa es la diferencia entre uno y otro. Esa es la diferencia entre uno y otro. El lengua es social y habla es individual. Claro, ¿no? Claro que sí, son distintos. ¿Por qué en este caso vamos a tener que lengua vendría a ser social? Es porque es un producto creado por la colectividad y es propiedad compartida, perdón, de todos sus miembros. Social, pues en el grupo, ¿no? El habla, porque es un producto creado por la colectividad. Pero individual porque es de acto producido por una sola persona a través de un acto voluntario. Bueno, se lo desea, lo expresa, no, mediante los sonidos y forman los órganos del habla, en este caso, del habla, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre lengua y habla. Lengua, tiene el cerebro, el habla, es ya la producción prácticamente que se va a dar.
Variaciones, variaciones del uso de la lengua, idioma. Una de estas, en este caso, cuando hablamos nosotros primero, vamos a la de idioma. Y cuando hablamos de idioma, idioma prácticamente es la lengua privilegiada, política y culturalmente. En una nación donde coexisten, por ejemplo, diversas de ellas, ¿no? Poseen rigor jurídico, ya que se establece por ley. Entonces, el idioma o lengua oficial, prácticamente la lengua de la clase dominante, desde el punto de vista político, social, económico, el mejor instrumento prácticamente de dominación en la lengua. Por eso, en España, Alfonso V, ¿no? El sabio oficializó el castellano con fines de admiración real, ¿no? Entonces, hay que entender que lengua e idioma en cierta medida son sinónimos, pero entre estos términos hay una diferencia sutil. Lengua es el término general, en cambio el idioma es el lenguaje normado por el Estado, por su empleo obligatorio en la nación y tiene rigor jurídico. Entonces, en el Perú, la constitución política, por ejemplo, en el artículo 48, sostiene que son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominan también son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes que prácticamente según ley. Y aquí se deduce prácticamente que nuestro país tiene más de una lengua oficial. Objetivamente, la única lengua oficial en nuestro país es el castellano, ya que prácticamente el empleo de esta a nivel de las instituciones es casi obligatorio. En ese sentido, el quechua, el aymara y lo de las demás lenguas amazónicas solo se constituyen en idioma en su lugar de predominio, ¿no? O de origen, y a nivel de diálogo e interrelación y propiamente dentro de la comunidad prácticamente. Pero eso está mal, ¿no? No puede ser así, ¿no? No puede ser así. Por ejemplo, a veces hablan en el quechua en sí. Entonces, el idioma es planteado políticamente, económicamente y socialmente. O sea, nos obligan prácticamente a hablar un tipo de lengua, tipo de idioma, ¿no? Qué mal. Entonces, el idioma es un concepto más político que lingüístico, claro. Porque hay una está normado, que se refiere a la oficialización de uno o más lenguas, desde toda prácticamente la existencia del territorio. En el Perú, cuyo territorio convive más de 70 lenguas, tradicionalmente se afirma que consideran idiomas el castellano, quechua, aymara. Sin embargo, constitucionalmente deja abierto la posibilidad de considerar qué cosa, idiomas a todas las lenguas que existen dentro de su territorio. En el Perú, por ejemplo, en el país multilingüe, pluricultural, ¿no? Eso se basa. Entonces, también dentro de ello tenemos las modalidades del lenguaje. Entonces, toda lengua también presenta variación en diferentes aspectos, debido a a la transformación de las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, geográficas, ¿no? Distinguimos cambios de interno en tres dimensiones. Primera, cuando tenemos primera, hablamos de variación diatópica. Se produce por factor geográfico o regional, ¿no? Es conocida comúnmente como dialecto. Como dialecto. Y la variación, ¿cómo se llama? Diástica es generalmente por factor socioeconómico y es conocida comúnmente como sociolecto. Y la variación diafásica, la diafásica en este caso, se presenta mediante las características propias del individuo o registro lingüístico, ¿no? Que será sexo, ocupación, ¿no? Es conocido comúnmente como idiolecto. Tenemos los tres. Entonces, el dialecto, ya sabemos que el dialecto prácticamente, el dialecto
¿cómo se llama? Una lengua cuando se manifiesta de las diversas regiones de un país, sufre modificaciones a cada comunidad. Y eso se lo denomina dialecto, a los cambios. Entonces, una variación regional de una lengua es dialecto. Se refiere a ciertos aspectos gramaticales, fonéticos y léxicos. No es igual el que habla de la selva, el que habla de la costa. El norteño no es igual de la selva ni tampoco de la costa. Son distintos. El dialecto geográfico o regional. Hay algunas provincias que hablan en distintos países, como el árabe, el inglés, el español o francés. En otros casos, aunque la lengua sea la misma, existen ciertas variaciones léxicas. Hay algunos cambios, ¿no? Algunos cambios. Y cuando una lengua tiene varias manifestaciones dialectales y todavía no se ha fijado la norma estricta, el dialecto oral en el que más se escribe y desarrolle la literatura, ¿no? Que sobresalga en calidad y cantidad, ¿no? Etc. Muy bien. Y así tenemos el dialecto lexical, el dialecto fonético, ¿no? También tenemos el dialecto fonético, el dialecto lexical. Vamos a tener también el aspecto semántico, el aspecto morfológico, el aspecto sintáctico. Y llegamos al sociolecto. El socioléctico, conocido también como dialecto social, es una variación lingüística en este caso, de carácter socioeconómico y cultural. En sociedades complejas y muy estratificadas, como la nuestra prácticamente, los hablantes utilizan la lengua de diversas maneras. Incluso podemos ver cómo se discrimina a aquella que hacen aún los niveles de lenguaje, ¿no? Aún que hacen, por ejemplo, un uso formal o convencional de la lengua. En ello, en estos sociolectos vamos a tener el dialecto estándar y el dialecto subestándar. Dos casos que podemos tener, ¿ya? El estándar y el subestándar. ¿Sí? Y así, sucesivamente podemos llegar a todos los casos de los. Y las jergas, en este caso, ingresamos a un vocabulario, un léxico que emplea prácticamente un determinado grupo social y profesional, y que solo lo entienden parcialmente un resto de la comunidad lingüística, no todos. Por ejemplo, cabe bajo la denominación de jerga o lenguas específicos el lenguaje que utiliza, por ejemplo, en la medicina, el derecho de, ¿no? La banca, la ciencia y otros, jerga profesional, es ocupación. Por ejemplo, el vocabulario, ¿no? Patología, hematoma, anorexia, ¿no? Cardiología. Entonces, estas palabras técnicas de la medicina para nombrar prácticamente la enfermedad, de la inflamación, de la ceguera, estrictamente otros, ¿no? Entonces, otras actividades también tienen expresión específica prácticamente que no están prácticamente incluidas a nivel del culto del idioma, ¿no? Así te ponen, ¿no? Cardiólogo, ¿no? Quiero el corazón, dice, ¿no? Otorrinolaringo, ¿no? ¿Por qué no pone cardiólogo, él ve corazón, ¿no? Problemas en el corazón. Pero tienen esos términos. En algunos ambientes prácticamente delictivos o marginales, se utiliza un lenguaje peculiar, llamado también jerga, marginal y germanía. Son ejemplos prácticamente en las palabras y las frases como mermelada, dinero, taja, tasar, mirar, ¿no? En este que el Perú, ¿no? Y en ciertos sectores académicos, la jerga de carácter vulgar se denomina replana. Entonces, el lenguaje de determinados grupos sociales, como el de los jóvenes, también suele dominarse jerga juvenil, ¿no? Amix, ¿no? Amelompa, ¿correcto? Son jergas prácticamente juveniles. Bien, entonces, como hemos concluido con esta parte, hablando de la parte teórica, vamos a pasar lista y de ahí empezamos a desarrollar otros ejercicios. A ver, Arroyo, Ávila, el que no tiene micrófono, me dice, Presente, profesor. ya me dice el chat, ya muy bien, Ávila, Bazán,
Presente. Caro, Presente. Clemente, Colán, Domínguez, Fernández Díaz, ya está muy bien Fernández, gracias. Jara, León, Presente. ¿quién es? ¿Jara? Sí, sí. Ya. León no está, ¿no? Lescano, Malaca, Malco, Méndez, Presente. ya. Monteverde Xiomara, Presente. Monteverde Dana, Navarro, Nieto Padilla, Presente. Guamán Núñez, Presente. ya. Núñez Rojas Oswell, Presente. ya. Monte Joswell, ya, Joswell. Páez Paucar, Páez, Pajuelo, Presente. Santa Cruz, ya. Sierra Alta, Sota, Suárez, ya muy bien Sota, Suárez, Tafur, Presente. Tutacano, Villajulca, Presente. Villanueva, Segarra, Garro, bien. Bien, pasar la asistencia. También volverle a recordar que decirle a sus padres que mañana a partir de las 7 tenemos reunión de padre familia. ¿Ah? Por favor, esa reunión no pueden faltar ningún padre familia. Bien. La definición concreta de idioma es, a ver, ¿cuál es la definición concreta de idioma? Necesito hacer 15 ejercicios. Muy bien, me dicen la C, profesor. A ver, la C, ¿será la respuesta la C? Claro que sí es una lengua reconocida como oficialmente por el Estado. En consideración, el castellano estándar, se puede afirmar que la expresión que boni, amix, es un claro ejemplo ¿de cuál? Jerga juvenil. Jerga juvenil, pues, correcto. Muy bien. En lingüística, dice, término que se define como propio de una comunidad lingüística. A ver, que se define propio, dice, de una comunidad lingüística. Lengua, habla, me dicen, jerga, no, la jerga no. A ver, dice, se define como un propio de la comunidad lingüística, dice. Me dicen la C, a ver, lengua, ¿qué consideramos de lengua? Un sistema de signos verbales doblemente articulado, o sea, ¿no? Al que se emplea en una comunidad lingüística determinada, interacción social. Ah. Ahí estaría. Lengua y habla, que era, es un fenómeno físico concreto que se realiza la pronunciación por medio de un órgano de fonación individual, produce una cadena de sonidos. No, por lo tanto, habla no es la respuesta. Ah, muy bien, ¿no? Lengua, correcto. Lengua sí es la respuesta. Dado de que la lengua es prioridad en nuestra comunidad, se afirma que es, mira, la lengua es que es prioridad. La lengua. Entonces, ¿qué viene a ser? ¿Psicofísico? No, psicofísico es el habla. Abstracta, colectiva,
Individual. A ver, la lengua será individual. La C, colectiva, ¿no? Colectiva. Correcto. ¿Se entiende por dialecto a quién? ¿A quién se entiende por dialecto? ¿A quién se entiende por dialecto? Cualquier combinación de signo, ¿no? En una variación de lengua por cuestiones geográficas, ¿no? A ver, ¿otro? No, no. Son cuestiones geográficas. Muy bien. Las expresiones, vos sos mi nene, tú eres mi bebé, constituye cosas de qué cosa? De dialecto, interlecto, dialecto, lengua distinta, distintos idiomas. ¿Es un dialecto? ¿O es un interlecto? El interlecto no podía ser, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Correcto. Sería un dialecto. No, perdón. Espera un momentito. A ver. No, aquí está todo no, pues aquí solamente el dialecto. 7. Enunciado que define mejor a un dialecto. ¿Cuál me define mejor a un dialecto? Correcto, variación regional, ¿no? Muy bien. Es una característica de la lengua que da, ¿no? Que la describe como mental. Abstracta, ¿no? Abstracta. Sistema de signos articulados con propósito. Hoy todos sus hijos son de 3 padres, ¿no? A ver, Rodrigo Osbel, por favor, cuidado con el micrófono, hijo. Bien. Vamos a la 9. Sistema de signos articulados con propósito comunicativos que desarrollan las comunidades lingüísticas. A ver, ¿qué desarrollan las comunidades lingüísticas? Lenguaje, lengua, es el que desarrolla es una lengua, ¿no? Desarrolla es una lengua que desarrolla ellos. Y vocabulario que desarrollan cierto grupo de razones profesionales sociales. Muy bien, jerga, ¿no? Cardiólogo, impresionante, ¿no? Variación regional de una lengua que puede presentar aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y semánticos. Muy bien, ¿no? Dialecto. Dialecto es no sería idioma. A ver, Caro me dices idioma, dice aspecto regional. Variación regional, perdón, es idioma, es dialecto, no idioma. Ah, ya, te he confundido, imagino ya. La lengua es porque puede ser descrita y analizada en función a normas y principios. La lengua puede ser analizada, descrita, dice, a normas y principios. La E, teórica. Muy bien, ¿no? Muy bien.
Teórica. La otra me dice la D. La D me dice más o menos fija. No, teórica puede ser descrita y analizada. Estaría bien. Lengua es descrita porque puede de lengua, es teórica porque puede ser descrita y analizada en función de normas. En función de normas, está bien, teórica. El lenguaje de términos, grupos de lenguaje de determinados grupos sociales, con el de los jóvenes, también es llamado, claro, también son llamados jergas, ¿no? También son llamados jergas. El prestigio de una lengua está determinado por factores del prestigio, lingüísticos, no es lingüísticos, geográficos. Mire, el prestigio de una lengua está determinado por factores no geográficos, no. Aquí es lo demás. ¿Se quedan con la idea de geográfico? ¿Se quedan con la idea de geográfico? Claro, sociales, correcto. Sociales. ¿Por qué? Porque pues, grupos. La variante socio-regional de la lengua natural es reconocida como ¿qué? Socio-regional. El dialecto. A ver. ¿Qué dicen? A ver. ¿Con qué nos quedamos? Con dialecto, hablas, lengua, no es ninguno. Lenguaje tampoco, idioma. ¿Idioma podría ser? Idioma es oficialmente de algún país, ¿no? Es dialecto. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ahí nos quedamos. ¿Ya? Van a ir a su práctica evaluación diagnóstica ustedes, ¿ya? Para que puedan dar su evaluación. Jóvenes. Muy bien. Entonces, ya pueden acudir a su práctica en su plataforma. Ya está. No hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos. Cuídense, jóvenes. No se olviden, por favor, de avisar a los padres que mañana, a partir de las 7, tenemos una reunión, ¿ya? A partir de las 7. Voy a enviar la citación en un rato, porque ha caído WhatsApp para todos, no hay WhatsApp. Te voy a enviar en un rato WhatsApp. Cuando ya retomamos, se retorna toda la línea. Voy a enviar la citación, ¿ya? Y el Zoom voy a enviar 30 minutos antes de la reunión, ¿ya? El link del Zoom. Entonces, jóvenes, vayan avisando a los padres que mañana hay reunión, ¿ya? Hay reunión mañana para todos los padres de selección 2. Sí, WhatsApp ha caído, por favor. Seguramente ya van a restablecer, ¿ya? Ha caído WhatsApp. Muy bien. Nos vemos. Cuídense. Avisen a los padres para mañana esta reunión, por favor, ¿ya? Muy bien. Nos vemos.